Este programa es presentado por Microzules, Athena Foods, Lácteos Lactolanda e Insuquim. Bienvenidos amigos a esta nueva entrega de Todo a la Parrilla. Rodri, ¿cómo estás? Súper bien, Martín, ¿y vos? Muy bien, muy contentos de estar nuevamente con todos ustedes para compartir estos 30 minutos. Hoy vamos a hablar del negocio de la carne, de la ganadería, de cómo está Paraguay, de las oportunidades en el exterior. Vamos a recibir a un empresario argentino, pero que ha estado trabajando durante mucho tiempo y lo sigue haciendo aquí en Paraguay. Asimismo, como estabas comentando antes de comenzar el programa, tenemos invitado hoy al señor Roberto Blumenfeld, que ha sido ex gerente de la marca Frigomerc aquí en Paraguay. Así que bueno, una marca bastante grande, sin posicionada dudas, hoy en día sin acá. Dudas. Hoy propiedad de la empresa Athena Food. Además, Roberto fue fundador del Foro Mercosur de la Carne. Se está negociando en este momento cómo se reparte esta cuota que tiene el Mercosur, nueva cuota que tiene el Mercosur con Europa. Así que de todos estos temas vamos a estar conversando. Dale, me parece genial, Martín. Así que bueno, para hoy voy a cocinar una picaña con los vegetales asados, toda la parrilla, como dice el programa. Así que bueno, ¿qué te parece si arrancamos, no? Comenzamos, amigos, Toda la Parrilla aquí en Canal Pro. Comenzamos, amigos, esta nueva entrega de Todo a la Parrilla y como lo habíamos anunciado recién, vamos a estar hablando del negocio ganadero, del complejo cárnico aquí en Paraguay, del mercado internacional de la carne y de algunos temas que están hoy en la agenda local. Vamos a recibir, para hacer una presentación rápida, al ex gerente general de Frigomerc aquí en Paraguay. Roberto, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. También integrante de la carne paraguaya, de la carne en su momento, y fundador del Foro Mercosur de la Carne. Así es, fui por la industria el representante que participó en la fundación del foro en la reunión que tuvimos en Montevideo. Vamos a estar hablando de diferentes temas, Roberto, pero comencemos por la situación actual de Paraguay, donde hemos tenido en estos últimos meses una baja importante del ganado, que obviamente es un tema que hoy está muy presente en la agenda del productor en general. ¿Cómo ves la situación actual hoy de la ganadería en el país? Bueno, básicamente, evidentemente, se ha dado una situación en los últimos 2 meses bastante más compleja para la producción. Tuvimos en la primera parte del año un valor de ganado que estaba en el orden de los $3.30 peso gancho, lo cual era un valor bueno para el productor, malo para la industria y objetivamente elevado para los mercados que tenía Paraguay, lo que tiene Paraguay habilitados. De hecho, teníamos precios superiores a Brasil, precios superiores a la Argentina y ligeramente parecidos en ese momento, un poquito abajo de Uruguay. Estos son vasos comunicantes. Yo siempre cuando estuve en la industria sostuve que el precio tiene que ser libre. Hay momentos en que la industria tiene que pagar precios que para la industria son caros y en este momento se está dando una situación opuesta. También es cierto de que hay no digo monopolio, pero hay una presión muy grande donde el 40-45% de la compra de ganado está limitado a un solo frigorífico, que es el Grupo Minerva, del cual en su comienzo yo he sido incluso presidente aquí en Paraguay. Y el resto son frigoríficos por separado, muchos de los cuales tienen volúmenes muy interesantes. ¿Falta competencia en el mercado interno? No, yo creo que no falta competencia. Lo que sí hay es momentos en que hay una oferta sostenida de ganado que por cuestiones también climáticas obliga a una mayor venta y en momentos en que la demanda está restringida porque los frigoríficos están faenando hoy en el orden del 60-65% de su capacidad, provoca una baja pronunciada, exagerada para la realidad. Claro, esa baja en la faena del 20% del primer semestre con respecto al primer semestre del año pasado, ¿responde o respondió a la situación climática, a la oferta de ganado o a una estrategia para no presionar sobre el mercado y poder favorecer la baja del precio de la hacienda? No, yo creo que básicamente se debe a que la realidad es que hay una limitación de mercados. Es decir, cuando lo ves como ojo industrial, cuando tenés negocios que no son muy redituables y tenés una limitación en los volúmenes de los mejores negocios, buscas un punto de equilibrio que te lleva a bajar también un poco tu nivel de producción.
no podés trabajar siempre cerca de un 90-100% cuando los mercados a los que tenés que venderle ese plus de entre tus 70 y 90 son mercados que no te aportan, o son mercados que en algunos casos hasta pueden ser malos. Roberto, ¿pensás que vamos a tener un segundo semestre en lo que se refiere al precio del ganado mejor de lo que ha sido este primer semestre del año? Va a ser un segundo semestre mejor para la industria, pero peor para el productor. ¿Eso significa que el precio del ganado no va a subir? Significa que hasta que no haya un cambio sustantivo climatológico y una retención del productor para meterle kilos al ganado, evidentemente va a costar que suba el precio del ganado. Los mercados. Hoy hay un gran actor en el mundo, en el mercado internacional, que es China. Paraguay no tiene el acceso hoy al mercado de China. ¿Cómo ves esa situación proyectándola en el mediano y largo plazo? Lamentablemente la falta del mercado chino en este momento para Paraguay es vital. Es la única manera donde el ganado puede subir de precio genuinamente sin perjudicar ni a la producción ni a la industria. No teniendo el mercado chino, y por razones políticas no lo vamos a tener por muchos años, y no hemos tenido tampoco ninguna iniciativa de los últimos gobiernos, no solo de este, sino de los gobiernos anteriores, aunque sea de propiciar la instalación de una oficina comercial oficial de Paraguay en China y tratar de empezar a hacer algún tipo de negocio, con o sin éxito, no lo sabemos, le va a costar mucho a Paraguay. ¿Nos va a dejar siempre un escalón o más de un escalón por debajo de los países que sí tienen China, caso Uruguay, Argentina, Brasil? Absolutamente. Hoy podrías perfectamente vender las 100.000 toneladas de carne que se están mandando por año a Rusia, podrían ir automáticamente, prácticamente las mismas, a China, con un diferencial de no menos de $1.000 a $1.500 por tonelada, con lo cual para el país sería un mínimo de $100 millones más en ingresos genuinos por venta de carne. Roberto, siguiendo el análisis del mercado internacional, el hecho de que Argentina, Uruguay y Brasil también apunten a China, ¿puede generar un espacio para Paraguay en otros mercados donde se capitalice de alguna manera esa oportunidad y se mejore sin tener China? Un ejemplo, por Israel, donde hoy Paraguay es el principal proveedor y tradicionalmente actuaban también otros países de la región. Israel es el principal, uno de los principales mercados en este momento de mejor valor, dicho sea de paso. Pero a pesar de ser el mejor valor, nosotros estamos vendiendo carne a Israel a $5.000, $5.100 la tonelada, cuando Argentina vende a Israel a $7.000. No vende a $7.000 sola por una cuestión de milagro. La realidad es que la calidad argentina está mucho mejor reconocida en Israel, lo ves en los precios de los supermercados, el porcentaje de rendimiento de un bife ancho es mucho mayor que el porcentaje de rendimiento de nuestros animales, y eso da una ecuación que le permite al israelí pagar un 40% más por un producto que encima tiene una mejor aceptación en el mercado israelí. ¿En el corto plazo nos puede complicar la salida de las plantas frigoríficas o la suspensión que ha comunicado Rusia en estos últimos días de plantas frigoríficas de Paraguay? ¿Por lo que significa hoy Rusia para el país? Por de pronto va a perjudicar a los frigoríficos en sí, no hay duda, porque le va a costar conseguir mercados alternativos, aunque los precios rusos son baratos. El problema es que los mercados a los que hoy estamos vendiendo son los mercados donde puede vender Argentina, Uruguay o Brasil las plantas que no tienen comunidad o las plantas de segunda línea de esos mercados. Entonces estamos compitiendo con grupos muy importantes, especialmente en Brasil, como JBS, que tiene alrededor de 30 frigoríficos, Marfrig, el mismo Minerva, donde tienen plantas que no tienen habilitaciones europeas y entonces las concentran en venderle a Chile, las concentran en venderle a Rusia, en venderle a mercados donde los valores son menores, pero también tienen un precio de ganado y en este momento un poquito superior al nuestro, pero históricamente similar o inferior. ¿Observás a Paraguay como un mercado interesante para poder captar en un plazo corto o mediano el interés de algún grupo internacional para instalar o comenzar a operar algún frigorífico en el país? A esto te lo pregunto porque, bueno, en estas horas, en estos días se ha hablado, por ejemplo, del interés de Marfrig o de alguna otra empresa brasileña de desembarcar en el mercado paraguayo. ¿Pensás que hoy Paraguay, en este escenario y con esta posibilidad de mercados, es atractivo? Yo te puedo dar mi experiencia con Marfrig. Personalmente soy amigo del número uno de Marfrig, que Marco es Marco Molina. Nos conocemos obviamente hace 30 años, cuando los dos éramos pichis en este negocio. Muchas veces tuve reuniones con él. En ese momento Marfrig quería interés en comprar Frigomerc, no tenía las condiciones económicas para hacerlo, por eso nunca la operación pasó más allá de charlas informales. Hoy en día el vicepresidente de Marfrig, que es un gran amigo mío, Miguel Gularte. Sí, que estuvo aquí. Miguel fue mi jefe en Minerva, de hecho, como vicepresidente de Minerva era mi jefe cuando yo estaba en Minerva. Y participó de la construcción del frigorífico Belén, con JBS. Bueno, después él fue a JBS.
cuando yo me fui de Frigomer, al mes, más o menos, mes y medio, él se fue a JBS. Y siempre a él le interesó el mercado de Paraguay. Es decir, que es muy posible que él esté influenciando positivamente para que Marfrig, si tiene una mejor situación, pueda realmente incorporar alguna planta aquí en Paraguay. Ahora, sí. No son fáciles las situaciones de las plantas que hay en Paraguay. Claro, Roberto, la última consulta antes de ir a la pausa. También uno ha escuchado comentarios off the record del interés de algunos grupos de productores de asociarse y emprender un negocio vinculado a la industria frigorífica. ¿Cómo ves eso? Mira, desde que yo me fui de Frigomer, por lo menos debo haber tenido 5 propuestas de grupos de productores de mucho nivel adquisitivo, donde se les planteó muy claro, me pidieron asesoramiento al respecto, les planteé muy claro cómo era el negocio y qué era el nivel de inversión. El nivel de inversión para esa clase de productores es caja chica en el fondo, sin embargo son productores. Y para tener un frigorífico tenés que ser industrial y tenés que pensar como industrial. Entonces dieron un paso al costado, se desanimaron, no quisieron. La Rural mismo en un momento barajó la posibilidad de hacer un frigorífico como una especie de cooperativa con 100 asociados, donde lo que tenían que poner era muy poco capital y tampoco se llevó a cabo porque no se pusieron de acuerdo. Claro, las experiencias, salvo lo que es la experiencia de frigoríficos cooperativos, los frigoríficos menonitas, en general no han sido buenas, al menos en Uruguay por lo menos no han sido buenas. Mirá, mis 13 años en Frigomer solamente perdimos un poco de plata en el año 2011, que fue cuando Paraguay tuvo el nodillo a $4.40, que era el más caro del mundo, sí. Y se frenó la pérdida cuando tuvimos el brote de aftosa de septiembre de 2011. Nunca perdí, aparte de ese año, nunca perdimos plata. Es decir, el negocio en Paraguay siempre ha sido positivo. La producción creció y invirtió mucho en genética. La carne paraguaya de hoy no es la misma carne paraguaya de antes. Yo estoy comprando, fui el primero en importar carne paraguaya a la Argentina en el año 92. Cuando pensar en importar en la Argentina carne de otro país era un insulto. De manera que conozco este mercado a fondo. Llevábamos más de entre 1 y 2 camiones por día, así que para darte una idea del volumen que se hacía. Y desde esa época al año 2000 y al año 2018, la genética ha mejorado infinitamente. Roberto, te invito a hacer una pausa. Vamos a ir probando algo, picando algo y ya seguimos conversando. Con mucho gusto. Hacemos una pausa, amigos, y ya continuamos aquí en Toda la Parrilla. Seguimos, amigos, en Toda la Parrilla. Roberto, me decías recién, cuando estabas al frente de Frigomer, bueno, te tocó perder con un novillo a más de $4 en Paraguay. Con este nivel de precios hoy aquí en Paraguay y con el precio promedio que hoy tiene la tonelada y a los mercados a los que llega el país, hoy el negocio de la industria frigorífica tiene un número positivo, los frigoríficos están ganando plata. Sí, decididamente. Hoy, en esta ecuación de hoy, decididamente. ¿Qué pensás del Instituto Paraguayo de la Carne? Y un instituto de carne hay que armarlo con mucho cuidado. Es decir, yo personalmente opino que ese instituto tiene que, si se formaliza, tiene que estar dirigido por la ARP y por la Cámara de la Carne. Tiene que tener un director ejecutivo que tiene que ser rentado y que tiene que ser altamente capacitado. Un par de directores nominativos de ambos lados y un representante de la Cancillería, de Senaxa y del Ministerio de Industria y Comercio que tengan voz pero que no tengan voto. O sea que funcione exclusivamente las decisiones, por lo menos en la órbita privada. Sí, porque la plata sale de los privados. Entonces tener otro organismo que la plata la maneje el gobierno de turno, no importa la simpatía que podamos tener, no me parece que sea lo adecuado para un instituto de promoción. Roberto, ¿y te imaginas un instituto que trabaje exclusivamente en lo que es promoción o que también tenga cierta participación en lo que es, por ejemplo, el control? Te lo pregunto, INAC, por ejemplo, en Uruguay tiene una participación directa en lo que es todo el tema de contralor. Ahí es una contestación más complicada, porque mi experiencia como argentino fue la Junta de Carnes y tu experiencia en Uruguay obviamente es el INAC.
Es decir, hoy en día creo que el INAC hace cosas, obviamente desarrolla y fomenta a la carne uruguaya. Tiene un sistema de contralor cada vez más efectivo. Yo creo que hay algunos sistemas de contralor que deben empezar a aplicarse. De hecho, Argentina mismo ya aplicó una segunda balanza cuando nunca la tuvo. Creo que hay que cambiar o mejorar el sistema también de tipificación en el país. Es un sistema básicamente siempre que se basó en los últimos 20 años por la dentición nada más de los animales y por su peso. No está considerado la calidad realmente de la carne como un sistema de certificación oficial. Creo que hay que trabajar en eso junto la rural con la industria en un acuerdo para poder ir modificando eso y de manera que el productor que tenga un mejor ganado, un ganado más terminado, un ganado que se adapte más a determinados mercados, un ganado que pueda ser no solamente Hilton porque viene de un campo registrado, sino Hilton porque es calidad Hilton, que sea realmente beneficiado el productor con un mejor precio. Roberto, ¿y un instituto generaría a partir de lo que sería su formación, constitución puesta en marcha, una mejora en un plazo corto o mediano del precio del ganado o no necesariamente? No, no necesariamente porque ninguna de las aperturas... Esto te lo pregunto porque uno cuando escucha hablar del instituto se asocia a la necesidad de ponerlo en marcha lo antes posible para revertir esta situación. No, el instituto no va a hacer que el ganado aumente. Lo que va a hacer que el ganado aumente va a ser obviamente la apertura de nuevos mercados y tener, si se puede, mejores cuotas donde hay mejores precios. La realidad es que China es el único mercado hoy descollante dentro del esquema por volumen y por tipo de producto. La carne que hoy está mandando Argentina o Brasil y algo Uruguay, desde el punto de vista de calidad, hay mucha vaca manufactura y vaca conserva. En el fondo es malísima. Esa es la realidad. Entonces, pero lo que China compra todo. Claro, pero la compra a un precio superlativo. Es decir, nosotros vendiendo un novillo faltón podríamos tener precios altamente superiores a lo que hoy tenemos en Rusia. Sin duda. En mercados equivalentes. Sin dudas. Pero para abrir los mercados necesitamos a Cenaxa, muy activa, un Cenaxa muy activo, un Cenaxa que funcione, un Cenaxa que realmente camine. Hoy para mí Cenaxa tiene una muy buena presidencia, está muy bien dirigido, lo ha tenido también en los últimos años. Se ha podido trabajar de la industria muy bien con Cenaxa, pero a veces también se necesita apoyo de Cancillería para aquellos mercados donde se necesita alguna gestión de tipo política. ¿Qué pensás de la trazabilidad, la identificación individual de los vacunos? Obligatoria, no lo que se tiene hoy. Cuando empezamos con la trazabilidad, esto es un tema del año 2003, 2004, más o menos que empezó la trazabilidad en sí. Yo particularmente insistí mucho en Cenaxa, sin éxito, de que se hiciera una trazabilidad obligatoria a partir de un determinado época de parición. Es decir, el que no quería trazar, no trazaba, pero su ganado iba a ser siempre para consumo. Y el que trazaba, y el resto del ganado, que estuviese trazado. Con lo cual, en el término de 24 meses o 30 meses, ibas a tener trazado absolutamente todos los novillos del país. Todos los que hicieran el proceso de trazado. Y te iba a quedar una cantidad de novillos más antiguos o de vacas que obviamente no iban a ser trazados. Lamentablemente no lo pudimos llevar a cabo por intereses de distintos sectores. En ese interín era solamente la caravana tradicional. Yo particularmente creo que en este momento hay que pensar seriamente en un tema de trazabilidad. ¿Qué impacto tendría a propósito de eso? ¿Por qué pensás que hay que pensar seriamente en eso? ¿Mejoraría o facilitaría el acceso a nuevos mercados? ¿Mejoraría lo que ya tenemos hoy? Primero terminaría de mejorar el sistema de venta interna de ganado con la emisión de guías y controlador de los sistemas para evitar el robo de ganado y el avigiato, por un lado, y por el otro, en la primera etapa, por supuesto, el ganadero va a tener un costo adicional. Es inevitable. ¿Que después se estaría compensando con un mejor precio? Claro, lo que pasa es que el costo lo tiene hoy y el precio lo va a tener dentro de 2 años. Claro. Te invito a ir picando algo, Roberto, y ya seguimos conversando. Ya continuamos, amigos, aquí en Toda la Parrilla.
Comenzamos, amigos, el último bloque de Todo a la Parrilla aquí en Canal Pro. Roberto, Mercosur, Unión Europea, después de casi 20 años, finalmente, hoy tenemos acuerdo. Falta aún que sea aprobado por cada uno de los parlamentos. En el caso del capítulo agrícola y en el tema de la carne, una cuota de 99.000 toneladas. ¿Cómo ves esto, teniendo en cuenta que vos participaste en el inicio prácticamente de estas negociaciones, cuando además se constituyó el Foro Mercosur de la Carne? Bueno, no hay duda que para llegar a los acuerdos todos tienen que ceder algo. Eso es una realidad que nos sucede. En su momento ya tenemos un ofrecimiento, una negociación con la comunidad que estaba en el orden de las 100.000 toneladas de producto, no de carne con hueso, y no limitaba lo que era congelado o enfriado. Nosotros pensábamos que podíamos llevar eso a 150.000 toneladas, contra las 315 que en realidad pedíamos. Bueno, evidentemente los negociadores actuales han tenido que ceder para que no solamente la parte agrícola, sino la parte automotriz brasilera, la parte financiera, y se llegase a este acuerdo. Pero es una lástima que primero son 100.000 toneladas con hueso, equivale a unas 75.000 aproximadamente, o 73.000, depende cómo se tome, de las cuales el 45% es congelado, que probablemente solamente a Brasil le interesen. Y ahora viene la gran pelea de cómo repartir. Claro. La normativa del Mercosur es muy clara, las cuotas son igualitarias y la base de eso la tenemos con el caso de Colombia. Es cierto que en su momento, en el 2003, negociamos por Paraguay una cuota del 7%, pero en ese momento Paraguay no existía, no tenía exportaciones. Por el otro lado, en estos 15 años, Paraguay pasó a ser un exportador muy superior a Argentina, incluso superior a Uruguay, y Brasil también creció, por supuesto, fuertemente. Creo que lo ideal es una cuota igualitaria para todos los países, con una obligación de que se fije cada 2 o 3 meses que tienen que tener un cupo exportado. Y lo que no se haya exportado, que vaya a la mesa y que se redistribuya entre los países que la quieran utilizar. Roberto, estuvimos hablando de la muy buena carne de Paraguay, incluso de tu experiencia exportando carne de aquí, desde Paraguay a Argentina, así que te invito a ir probando algo de lo que nos ha preparado Rodrigo para este programa. A propósito de lo que es este acuerdo y de esta posibilidad de aumentar el volumen de venta de carne en el mercado europeo, recién hablábamos antes de la pausa de la trazabilidad. A partir de tener una mejor oportunidad en Europa, además de lo que son hoy las 1.000 toneladas de Hilton que tiene el país, ¿eso también fortalecería el tema de la trazabilidad, por ejemplo, para cumplir con el mercado europeo? Sí, sería una absoluta necesidad. Esa es una realidad. Para cumplir la cuota de las 25.000 toneladas, si se cumplen en productos generales, de delantero y de trasero, no sería un impedimento que Paraguay no lo pueda cumplir. Habría que ver si es negocio o si a un frigorífico le conviene más hacer un producto delantero para Europa que hacer un kosher o que hacer otro negocio para otro mercado. Pero evidentemente requeriría una trazabilidad más efectiva y cuanto más ganado esté trazado y sirva para la comunidad, mejor. ¿Pensás que a partir de este acuerdo Mercosur-Unión Europea vamos a tener en el bloque un cambio y una posibilidad de mejorar desde el punto de vista del acceso a los mercados? O sea, un Mercosur más abierto y más proclive a concretar acuerdos comerciales. No estoy tan convencido porque hoy cada uno se perfila, como es un tema sanitario el que está atrás del problema, cada país se perfila de acuerdo a cómo sus características sanitarias se lo permiten. De hecho, hoy Argentina tiene plantas al sur del paralelo 42 que puede mandar a Japón. Es una sola, muy chiquita, con una faena muy chica, evidentemente no hay mucho ganado, pero incluso está estudiando la posibilidad de hacer feedlots que estén financiados por sistemas gubernamentales. Y por el otro lado... Porque ahí es libre de aftosa sin vacunación. Y por el otro lado, Uruguay, que ya tiene inversiones japonesas en BPU y están empezando en otros lugares, y que tiene también el mercado para poder... Creo que está ya habilitado, ¿no es cierto? Sí, para Japón. Japón ya está habilitado, se han comenzado a concretar incluso los primeros negocios. Yo te decía, acceso a otros mercados, está el tema arancelario, está el tema sanitario. Hablábamos recién contigo sobre la posibilidad, bueno, el tema China, que es una decisión política fundamentalmente. También se habla bastante del NAFTA y especialmente Estados Unidos. ¿Qué expectativas tenés con respecto a Estados Unidos para Paraguay? Ese es un mercado que se está avanzando hace... La primera reunión con Estados Unidos, de hecho, la inicié yo en el 2003, cuando el ministro Ibáñez me pidió que fuera a Washington para hablar con las autoridades sanitarias americanas. A raíz de ese viaje se contrataron
lobistas americanos que nos entrenaron para poder avanzar. Después tuvimos muchos altos y bajos, algunos por aftosa y otros porque la misma industria no estábamos demasiado convencidos de la inversión que había que hacer en las fábricas, especialmente en materia sanitaria, de exámenes y de controles. Y hoy en día se está bastante avanzado. Igualmente, es un proceso que yo calculo que por lo menos va a demorar otro año y medio como mínimo. Todavía no está abierta siquiera la requisitoria pública. El periodo de comentarios. Y el periodo de comentarios son 60 días para contestar, pero son 180 para recibir las contestaciones o más. Y después siempre hay algún golpecito político para que la carpeta suba en la... Claro. Suba, digamos, en la decisión. La ¿no? relación política, digamos. Argentina, siempre, cada vez que la carpeta iba subiendo, la tiraban abajo porque la relación, evidentemente, con el gobierno de Cristina no era la buena, peor. Esa era real. En el caso de Uruguay, entiendo que Uruguay apoyó algunas normativas americanas en la época de Bush. Fue muy importante la relación Valle-Bush. La carpeta subió violentamente y se aprobó. Es decir, obviamente hay que estar bien sanitariamente, pero... Una vez que está sanitariamente, la política es importante. Roberto, podríamos seguir conversando mucho más sobre todos estos temas que son indudablemente apasionantes. Gracias por estar con nosotros. Al contrario. Y ya te comprometemos nuevamente para seguir conversando en cualquier momento. Con muchísimo gusto, un gran placer. Un gusto también. Muchas gracias. Final, amigos de Todo a la Parrilla, nos reencontramos nuevamente con todos ustedes en la próxima semana. Muchas gracias.